Versículo 8 del capítulo 4 de Primera Timoteo nos dice en la Biblia las siguientes palabras. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te ruego que bendigas la predicación de esta mañana, que nos ayudes a entender tu palabra, a asimilarla de la manera más clara posible. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine de manera que podamos tener luz del cielo para poder comprender y poder identificar y podernos envolver cada día más en nuestro amor por las cosas eternas. Te ruego que bendigas a los hermanos presentes y a aquellos hermanos que están conectados en la transmisión o quizás estarán ya viendo la grabación del mensaje, para que de alguna y de otra manera, Padre amado, tú nos conduzcas a un buen puerto, hablando en el sentido espiritual. Ayúdanos por amor a tu grande nombre y sobre todo, Padre, te ruego que seas glorificado a través del mensaje, de la exposición y a través de nuestra actitud receptiva a la predicación. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo no está diciendo a los hermanos que no sirve de nada el ejercicio, las disciplinas deportivas. Al contrario, Pablo usa la analogía de ciertas disciplinas deportivas comparado con la vida cristiana. En el versículo 8, Pablo les dice, porque el ejercicio corporal, pues sí aprovecha, pero no tanto, comparado con el ejercicio de los sentidos en el sentido espiritual. La Biblia dice, recuerdan, hay un pasaje en Hebreos donde el escritor sagrado menciona y recuerda que la madurez cristiana viene por ejercitar los sentidos en las cosas espirituales. Así que vamos a estar hablando aquí que si tú ejercitas alguna disciplina deportiva o si tú haces ejercicio, está bien, qué bueno, te vas a mantener en forma, estás cuidando tu cuerpo, eso puede propiciar de que seas más resistente a algunas enfermedades, que tu cuerpo pueda resistir un poquito más el paso de los años, pero de poco es provechoso comparado con el ejercicio espiritual. Hay algo mucho más útil que el ejercicio físico y es la piedad, dijo Pablo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, o vamos a decir bendición, prosperidad, alivio en esta vida presente y en la venidera. El ejercicio corporal puede hacerte más, como decimos, más calillas, ¿verdad? Cuando hablamos así todos, pero los músculos marcados, o aquellos que están ejercitándose con mayor razón, físico-culturismo, dice Pablo, pura apariencia, ¿no? Pura apariencia es bueno, te va a servir, pero eso se va a acabar cuando termine la vida en este mundo. La piedad tiene más provecho porque tiene promesa de bendición en esta vida y aún en la venidera. Así que Pablo le está recordando al hermano Timoteo que existe una virtud, ya no una disciplina, una virtud cristiana que se llama piedad, que tiene gran utilidad en esta vida y aún, hermanos, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. No debemos descuidar una vida piadosa. No debemos de descuidar nuestra relación con el Señor. No importa en las situaciones que nos encontremos, no importa si estamos enfermos, con mayor razón, no importa si estamos en desempleo, con mayor razón tenemos que reforzar nuestra relación íntima con nuestro Dios. No debemos descuidar nuestra piedad, el desarrollo de esta virtud, de esta cualidad cristiana llamada piedad. El Nuevo Testamento, hermanos, utiliza una palabra, la palabra piedad que utilizó el apóstol Pablo en este versículo y en algunos otros, que se tradujo un término de su idioma original, castellano, como piedad, y sencillamente el término piedad en el Nuevo Testamento significa ser muy reverente o devoto. Ser reverentes o devotos.
ser devoto, hermanos, también para poder entender lo que está diciendo la Biblia, ser devoto se define como la reverencia ante Dios que se manifiesta en actitudes de amor y de fervor hacia la persona y hacia las obras divinas, es decir, hacia Dios. Repito, devoción se define como la reverencia hacia Dios, y esa reverencia hacia Dios se va a manifestar, se va a mirar, se va a echar de ver mediante actitudes amorosas y fervorosas hacia no solamente la persona divina, sino hacia las obras, es decir, lo que Dios hace, lo que Dios hace. Una vez, hace algún tiempo atrás, una persona estaba platicando con un señor, un hombre, y dijo, pues yo amo mucho a Dios, pero no amo tanto, y le he dicho a Dios que no me gusta cómo Él hace las cosas en este mundo. Bueno, entonces no hay devoción, porque la devoción o la piedad es respetar reverentemente a la persona de Dios y lo que Él hace. El desarrollo de la piedad, queridos hermanos, nos va a llevar a vivir más cerca de Dios, a ser personas que respetemos, que reverenciemos y que asimilemos y aceptemos la voluntad de Dios. Es impresionante cómo, platicando con hermanos o hermanas que han perdido a un ser querido, y me refiero a personas devotas, a personas piadosas, que aman al Señor. Y uno dice, voy a hablar con el hermano fulano, voy a hablarle a la hermana y tratar de decirle algunos versículos y para recordarles el consuelo de Dios. Y uno va, uno habla y de repente escucha uno la voz del hermano, de la hermana, con una sorprendente y maravillosa manera de estarse sobreponiendo a esa pérdida. Y dice uno, bueno, pues entonces no hacen las palabras humanas para que puedan experimentar el amor y la presencia del Señor en sus vidas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la piedad tiene mucho provecho. Tiene mucho provecho. Todavía en aquel entonces estaba joven, y un joven y yo fuimos a un sepelio, pero no pudimos estar de cerca por ciertas razones. Así que la familia estaba allá, y él y yo nos paramos y estábamos, pues, siendo testigos unos minutos, por lo menos habiendo hecho acto de presencia de lejos. Y se supone que era una familia que tenía años en el evangelio, años. No estoy juzgando esto, sencillamente lo estoy ilustrando. Pero eran personas que no tenían, eran hermanos que tenían años yendo a la iglesia, pero solamente el domingo por la mañana. Su vida espiritual no estaba alimentada como debiera de ser, o como la de un cristiano que está involucrado mañana, tarde y noche en las cosas de Dios. Hubo una situación, tuvieron que sepultar al señor, al hijo de una hermana o señora, no sé cómo llamarla. Y ahí estaban sepultando. Únicamente la familia estaba ahí. Todo el mundo estaba gritando, aullidos, si me permite la expresión. Nunca se acordaron de Dios. No quisieron que fuera el pastor, no quisieron que hubiese hermanos de la congregación, no quisieron que fuera nadie, ¿verdad? Era un sepelio a la manera de alguien que nunca conocimos. Y es triste, porque la piedad, dice la Biblia, de mucho aprovecha. Esa misma semana estuvimos presentes en el fallecimiento, en el sepelio del papá de una hermana, de una muchacha de la iglesia, que ella iba a la iglesia, tenía mucho tiempo, se discipuló, y ahí estaba la muchacha, y el pastor me dice, yo no puedo ir a predicar al sepelio, pero ve tú, eran de mis primeros predicaciones en aquel entonces, yo tenía como 19 años, 20. Me dijo, ve a predicar al sepelio, y fui. El señor, el hermano, el papá de la muchacha, había ido un par de ocasiones a la iglesia, aceptó a Cristo, pero ya no regresó. Y murió el señor, el hermano. Me tocó predicar, y aunque toda la familia no eran inversos, solamente la hija, pero al momento de estar en el sepelio y al momento de ir al funeral y al sepelio el siguiente día, ella y la esposa, muy diferente el trato y la confianza, y sobre todo, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Qué diferente es estar en un funeral de un hijo de Dios
a un funeral donde no conocen a Cristo, donde ha faltado la piedad, donde ha faltado la devoción al Señor, porque se olvidan de las promesas divinas, porque se olvidan de la esperanza, porque se olvidan del amor a Dios, de que Dios ama y manifiesta su amor al darnos a su Hijo Jesucristo. Y gracias a Dios porque tenemos la salvación y existe la redención de nuestras almas. Y algún día la redención nuestra será consumada cuando entremos a su presencia. Una persona con devoción, una persona piadosa, nunca va a olvidar ello. Claro, el corazón se quebranta y llora y nos entristecemos y extrañamos y lloramos, pero no se compara con la tristeza de aquellos que no son del Señor, o aquellos que no tienen una esperanza de la vida eterna como resultado del ejercicio de la piedad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que gran ganancia es la piedad, más provecho es la piedad. Quiere decir, queridos hermanos, que Dios nos está motivando para que usted y yo, hermanos amados, desarrollemos piedad y devoción en nuestra vida cristiana, no solamente para que estemos en la casa de Dios, sino porque Dios sabe que algún día vamos a tener una necesidad grandemente espiritual o emocional o en el sentido moral, que la piedad nos va a cubrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones cuando estamos cerca del Señor. Podemos pensar, bueno, no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, pero probablemente sí, y yo creo que sí. Algún día hemos pensado, bueno, esa predicación o ese tema, pues, qué bueno. Pero no era lo que yo necesitaba en este día. Quizás en ese día no. Pero Dios nos está preparando para algo más adelante. Y en un momento dado, quizás en una semana, quizás en 2, 3 días, quizás en la noche, o quizás en un mes, o en un año, no sabemos. Lo que Dios nos está dando, hermanos, de palabra de Dios o de predicación, va a venir a reforzar nuestra vida espiritual y la manera en que podamos mantenernos y sostenernos de pie ante la tentación, ante la prueba, ante la enfermedad o ante cualquier crisis, es en base a aquello que Dios ya nos ha dado para fortalecer nuestra piedad, nuestra devoción hacia Dios. Podemos decir también, hermanos, que la piedad es la virtud que inspira por el amor de Dios a una tierna devoción a las cosas santas, por el amor al prójimo y actos de amor y de compasión, sobre todo a nuestro Dios. Repito, podemos también decir que la piedad es la virtud que inspira, movidos por el amor de Dios, a una tierna devoción a las cosas santas, a las espirituales. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué tratamos de llevar el cristianismo como la palabra de Dios nos lo recuerda y nos lo indica? Por piedad. Por esta virtud llamada piedad, porque la virtud nos inspira hacia el amor a Dios, a tener una devoción tierna hacia las cosas de Él. La piedad. Un cristiano, hermanos, debe ser piadoso. ¿Sabe, hermano, y muchachos, lo que nos ha mantenido y lo que nos va a sostener en medio de pandemias como estos y de crisis difíciles de cualquier, llámese como se llame la crisis, es la piedad? Claro, cuando digo piedad me refiero también a Dios, ¿verdad? No hace falta estar aclarando ni explicando todo eso. Ya sabemos, porque la piedad es la inclinación que nos mueve a una tierna cercanía para con Dios y respetar su obra y su persona. Es la piedad. Un cristiano piadoso podrá sobreponerse más fácilmente a cualquier situación que pudiésemos tener enteramente en nuestra vida, planeadas o no planeadas, esperadas o no esperadas. El concepto de piedad, hermanos, da nombre a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas, y la piedad se guía por el amor que se tiene hacia Dios. Un cristiano piadoso es un cristiano que necesariamente ama a Dios. Un cristiano devoto, un cristiano que tiene esa virtud dentro de su corazón y está inclinado, tiene prioridad, otorga prioridad a las cosas espirituales, a lo santo, a lo eterno,
pues es un cristiano que va a recibir bendición de parte de Dios. Piedad. Se necesitan cristianos piadosos hoy en día. Se necesitan urgentemente cristianos devotos al Señor. Vamos a ver algunos conceptos, hermanos, en la palabra de Dios respecto a la piedad. ¿Cómo nos dice la Biblia que el creyente debe desarrollar piedad, inclinación, amor por Dios, por su obra, por su persona, amor por las cosas espirituales? Número 1, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice la Biblia, hermanos, que el deseo de Dios es que cada cristiano podamos vivir siendo piadosos. Capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: exhorto ante todo, dijo Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿En qué, hermanos? En toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que quiere? Dios quiere que oremos por todas las personas, por los gobernantes y todos los que están en un puesto de autoridad, para que podamos vivir, dice la Biblia, quieta y reposadamente en toda piedad. Dios quiere que vivamos, hermanos, de una manera piadosa. Amén. Dios quiere cristianos piadosos. Dios se agrada, Dios ama, Dios anhela. Dios espera que su pueblo sea un pueblo piadoso. ¿Sabe por qué Dios desechó? Y sabe por qué, y aún todavía Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Porque no fueron piadosos. Buscaban a Dios solamente cuando venían y los oprimían otros pueblos y otras naciones, y entonces Dios les levantaba jueces y los liberaban, y entonces el pueblo sí acrecentaba un poco su relación con Dios, se acercaban a Dios y dejaban la idolatría a un lado, pero poco a poco y eventualmente otra vez se iban separando y alejando de Dios. No se mantenían en su piedad ni en su amor por Dios. Y Dios decía, otra vez lo mismo. Vamos a esperar a ver hasta qué punto llegan, y entonces voy a enviarles opresión, esclavitud, servidumbre, mortandad, a ver si entienden. Dice, y venían otras naciones y los subyugaban y los presionaban, y el pueblo, ay Señor, ayúdanos, sácanos de esta. Dice, está bien, me están buscando. Y les levantaba a otro juez. Y ya conocemos los jueces, 13 jueces, incluyendo a Débora. En diferentes ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia. No había devoción, no había piedad. Hoy en día, queridos hermanos, necesitamos vivir en piedad, salud. Necesitamos acercarnos más a Dios. Este dichoso virus y esta pandemia y este distanciamiento social que estamos viviendo y todo lo que esta situación conlleva, hermanos, lejos de enfriar nuestro corazón al Señor, debe de motivarnos a vivir y a inspirarnos a vivir mucho más cerca de nuestro Dios, porque estamos viendo la mano benevolente del Creador, del Altísimo, del Omnipotente sobre nuestras vidas, y es tiempo de acercarnos mucho más a nuestro Dios que cuando empezamos el año. Es verdad que no estamos viniendo al templo como lo estábamos haciendo, pero no debe de menguar nuestra piedad, nuestra devoción, nuestro anhelo de algún día volver a estar nuevamente mañana, tarde y noche en la casa del Señor que tanto amamos, y a nuestros hermanos en Cristo también. Pero mientras esto sucede, hermanos, que es temporal, cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por fortalecer nuestro amor por Dios. Si el Señor Jesucristo viniera con sus santos a recoger a sus santos, es decir, si fuese el arrebatamiento esta noche o esta semana, y algún día estaremos en la presencia del Señor y que estemos en la presencia del Señor en el tribunal de Cristo, y nos va a preguntar, porque vamos a dar cuenta a Dios por todas las obras que hemos hecho, sea bueno, sea malo, dice la Biblia, Romanos capítulo 14, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dijo Pablo. Y nos diga, a ver, Carlos Rojín, ¿por qué no estuviste tan activo en tu vida espiritual el tiempo de
2020 va a quedar marcado en la vida de todos, ¿verdad? Por muchas razones. A ver, te di el 2020 para yo probar qué tanto amor tenías por mí, qué tanto anhelo tenías por la casa de Dios, qué tanta inclinación y favoritismo tú tenías por las cosas santas, para que te dieras cuenta dónde estaba tu corazón, dónde estaba tu tesoro, para que te dieras cuenta cuál es tu tesoro. Yo no le voy a poder decir, Señor, es que el coronavirus. Me va a decir Dios, ¿y? Si yo mandé el coronavirus, así como te mandé aquel testigo de Jehová que tocara tu puerta, así como te mandé aquella ponchadura de llanta Alejandro, yo permití todo eso y de todo eso tú pudiste salir. Porque de la famosa pandemia no te esforzaste. Ay, Señor, pues es que estábamos confinados en casa. Sí, pero te di la transmisión. Sí, pero la Biblia siempre la has tenido. Sí, pero puedes doblar tus rodillas para orar en casa. Sí, pero tienes memoria para acordarte de las enseñanzas bíblicas. Sí, pero tienes un corazón donde anidas amor y anhelo y esperanza y amor por las cosas de Dios. Y yo permití todo eso para que tú te dieras cuenta dónde estaba tu corazón, Señor, pero mi corazón estaba allí. Yo les predicaba a los hermanos. Y podemos presentar, hermanos, cantidad de justificaciones, de razones, entre comillas, para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios dice, no te trates de escudar en lo que no es escudable. Necesitamos, hermanos, acercarnos más a Dios. Es tiempo de ser más piadosos. Que cuando ya termine todo este tiempo de pandemia, ya haya un tratamiento más seguro y ya podamos regresar a una normalidad diferente o una nueva normalidad, como le llaman, y podamos regresar nuevamente a los cultos y a los trabajos y nuevamente poder andar con toda libertad en las calles y en cualquier lugar y hacer aquello y festejar y viajar y hacer esto, que cuando ya podamos hacerlo con más tranquilidad, porque ya estaremos pues protegidos, entre comillas, por la medicina, por esta ciencia. Entonces, ¿por qué esperar para entonces y hasta entonces para manifestar nuestro amor por Dios? Y no manifestárselo a fragmentos. El verdadero cristianismo, hermanos, no solamente se vive en la iglesia, se vive fuera de las paredes del templo. Y que Dios nos ayude, porque muchos hemos fallado en ese punto. Que Dios nos ayude para poder vivir más cerca de Dios, que amemos más a Dios, que amemos más sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, que nuestro amor acreciente más, hermanos, en estos momentos. Bueno, el deseo de Dios, hermanos, es que cada cristiano viva en piedad, para que vivamos en toda piedad y honestidad, dice la Biblia. En primera a Timoteo ya leímos el pasaje, versículo 4, versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Algunos le llaman el más allá a la venidera, ¿verdad? Llámale como quiera, como se entendemos el concepto, ¿verdad? En la presencia del Señor, como cristiano. Ejercítate, dice la Biblia, tendrá para todo, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, versículo 7, dice la última parte, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, dijo Pablo, después hablamos de eso. Dice el segundo punto, ejercítate para la piedad. A eso es lo que voy. Ejercítate para la piedad. Este término que Pablo utilizó y se tradujo al castellano como ejercítate, pues sencillamente, hermano, significa practicar. Y la idea que Pablo tenía era una práctica como para los juegos deportivos. Habla de un entrenamiento y habla de un habituarse. Ejercítate para la piedad. Tienes que ejercitarte para la piedad. Si tú haces ejercicio físico, qué bueno, dice Pablo, pero no te será tan útil y tan provechoso como si tú te ejercitaras para la piedad. Ejercítate, practica
Entrena, habitúate a la piedad. Mira, hermano, ya tenemos que estar habituados a cualquier situación. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, a habituarme, a acoplarme en cualquier situación que me he encontrado en esta vida. He aprendido a decirle, Señor, esto ya se salió de control, pero ayúdame a poder encontrar contentamiento, satisfacción en este periodo temporal en el cual estoy viviendo. Y Pablo sacaba el máximo, obtenía el máximo provecho de cualquier situación. ¿Cómo estaríamos, hermanos, usted y yo en la cárcel? No, digo, es una ilustración, ¿verdad? No vaya a pensar que... ¿Cómo estaríamos ustedes si por alguna situación fuéramos a la cárcel y estuviéramos presos justamente? Ahí estuviéramos unos días. Pues nomás de pensarlo, como dice, ay, caray, ¿qué voy a comer allá adentro? ¿O qué tipo de comida darán? Pues yo he estado en la cárcel, pero no he sido preso, ¿verdad? He sido para ir a enseñar y predicar. Pero no es lo mismo quedarse ahí. Una vez me tocó un motín, ¿no? Allá adentro. Qué feo. Todos los presos se pusieron en contra y no estuvieron encerrados por cuestión del trabajo. Ahí estábamos, un compañero y yo, ahí estuvimos como 3-4 horas adentro. No nos podían sacar. Pero bueno, eso es otra historia. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si estuviéramos ahí 2-3 días presos? No, hombre, miles de pensamientos nos iban a venir a la mente, ¿no es cierto? ¿Qué me van a pasar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a suceder? Y este preso, y aquel ya se me está viendo, y aquel ya se me quedó, y aquel ya viene con una, y aquel tatuado, mira nomás. ¿Pero qué hacía Pablo? Hermano Silas, ¿te acuerdas del himno aquel que cantamos con los hermanos cuando fuimos a la casa ahí pues ¿cómo a leer, hermano? Pues, ok, ya me acordé. Vamos a cantarlo. Pues vamos. Y empezaban a cantar. ¿Y saben cómo estaban, hermano? Estaban en el cepo. No puedo echar ahorita, pero estaban, ya saben, ¿no? Muñecas y tobillos ahí, aprisionados y con eso la espalda estirada. Y ahí estaban los hermanos, a ver, empieza en do, pues no voy a alcanzar hasta en sí, hermano. Bueno, cántale en sol. Volteando para arriba y cántale, hermano Silas, y empezaron a cantar. Probablemente yo hubiera estado, ¿cuál cantando? Quizás estuvimos orando y decir, Señor, haz justicia y agarra a aquellos pelados injustos que me trajeron aquí. En vez de estar alabando al Señor. Pablo había aprendido a acoplarse y adaptarse a la situación que se encontrara. ¿Sabe por qué? Porque eso era resultado y producto de vivir una vida piadosa al Señor. No porque era el hermano Pablo, era porque era un cristiano piadoso. Piadoso. Porque se había ejercitado, practicado, entrenado en la piedad. La piedad también, hermanos, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, nos dice que la piedad bien practicada tiene provecho terrenal y celestial. Ya leímos el versículo. La palabra aprovecha del versículo 8 dice, pues la piedad para todo aprovecha. La palabra aprovecha literalmente en su idioma original significa útil o servicial. También significa ventajoso en el estricto correcto de la palabra. Ventajoso, no que está tomando ventaja o toma delantera de otros para causar un mal, no, sino que habla de ser provechoso. Pues tiene provecho, tiene utilidad, es útil, te va a servir más de lo que tú piensas que te puede servir. Hace tiempo compré un estuchito pequeño donde vienen varios desarmadores, cruz y plano, pero con una puntita pequeña. Hace mucho tiempo, no, ahorita tengo una cajita, ¿verdad? Ahí guardada, pero hace varios años compré una tienda de dólar, no fue aquí, fue en otro lugar, y miré una cajita, ¿y sabe por qué la compré? Porque yo miré a mi papá, que ahí en su taller, hace muchos años, él tenía una cajita de esas. Nunca lo miré que la usara, pero ahí la tenía. Le dije, la tiene por algo, porque se le puede presentar alguna situación y la puede usar. Y la miré y dije, pues voy a comprar algo, ¿verdad? Lo voy a comprar, ahí lo voy a tener. La compré. Creo que no la saqué ni de la bolsa, mi esposa la debe haber guardado porque nunca lo miré por muchos meses. Pero un día necesitaba quitar un tornillito pequeñito de una computadora, en la tapita de atrás, y no me cabía la uña. Siempre como todo buen mexicano, ¿verdad? El desarmador. Fui con mi esposa, ¿dónde está el desarmador? Uy, se lo guardé como mi alma.
Y allá andábamos buscando por toda la casa y salió la famosa cajita de plástico, ya toda quebrada. Pero adentro estaban los desarmadores esos pequeñitos, ¿sí los han visto? ¿Verdad? Lo agarré, lo puse, quité el tornillo, quité la tapita, vi que está ahí, la acomodé y se acabó. Nunca pensé que me fuera a ser de utilidad. Yo lo compré por otro propósito y ni siquiera supe que ahí estaba después, dónde estaba. Pero cuando menos pensamos, hermanos, vamos a necesitar algo, que lo tenemos. Que sabemos que por ahí anda, ¿verdad? Ahí está. Gracias, Señor, porque ya encontré este desarmador. Aquí lo voy a utilizar y esto me ayudó en vez de estar batallando y tratando de dejar un clip para que quepa y meterle. No, vamos a usar una herramienta que corresponde. Dice Pablo, la piedad bien practicada, bien ejercitada, va a ser útil y te va a servir para mucho. Quizás en un momento dado no utilices lo que Dios te está enseñando de su palabra en el momento, pero en otra ocasión lo vas a necesitar y ya tendrás en tu corazón, algunos le llaman en el subconsciente, o en tu corazón tendrás la palabra precisa de Dios que te va a ayudar a soportar y a sobreponerte y a ser consolado de parte de Dios en el momento, porque no siempre tendremos los recursos a la mano, pero siempre Dios estará preveniendo nuestras situaciones para que tengamos cómo mantenernos de pie. Amén, hermanos. La piedad bien practicada tiene provecho celestial y terrenal. Es útil, es servicial. También nos dice en la Biblia en 1 Timoteo 6:6, hermanos, que la piedad es una adquisición muy valiosa. 1 Timoteo 6:6 le dice Pablo nuevamente a este predicador Timoteo y le continúa hablando y le dice, pero gran ganancia, 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad y contentamiento van tomados de la mano. Puedes tener contentamiento, pero sin piedad el contentamiento después se te va a pasar. Puedes ser una persona piadosa, pero necesariamente si eres piadosa, deberás ser una persona alegre y que se acopla a cualquier situación que Dios le permite vivir. Hay personas que piensan, están en algún problema, en alguna gravedad, y dicen, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si puedo soportar. Bueno, es que ya estás a medio problema, ¿no? ¿Cómo no vas a soportar si Dios te ha dado los ánimos para poder aguantar hasta ese momento? Si Dios supiera que no pudieses aguantar, no te hubiera permitido eso. O nos da la fuerza para poder soportar, una de dos. Una de dos. En ocasiones decimos, no se preocupe, hermano, hermana, Dios no nos da más de lo que no podamos soportar, como para darle un poquito de aliento, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, si no podemos soportar, o una de dos, o Dios no lo permite, o dos, o nos da la fortaleza necesaria para aguantar. ¿Verdad que sí? Y no es nada más te voy a liberar, ¿no? Porque no somos inmunes a los problemas y a las crisis de la vida. Dios promete estar con nosotros cuando pasamos por diferentes situaciones. La piedad es una adquisición muy valiosa, gran ganancia. Gran ganancia es la piedad, pero acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Es muy útil, es muy valiosa. La piedad, hermanos, no confunda piedad con religiosidad. La Biblia, las personas, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Ellos creen que ir a la iglesia es ser un religioso o una religiosa, o leer la Biblia o andar con los hermanos. Es su religiosidad. No. Y algunos por pena, algunos cristianos por pena, no hablan de la Biblia, no comparten a Dios o no oran en el momento de comer los sagrados alimentos, ¿verdad? Dicen algunos. Cuando hay gente, porque van a decir que soy cristiano, dijo un hermano. Pues claro, hermano, de eso se trata. Si no ha podido decirles que eres cristiano, pues por lo menos déles a entender. Cuando usted va a la comida, a la hora de la comida, agache su cabecita y dele gracias. Tampoco se aventa una oración de media hora, ¿verdad? Pues no es velada de oración. Al punto, ¿verdad? Gracias por los alimentos, Señor. Te pido por mis compañeros para que un día lleguen a conocer a Cristo. Gracias por este momento y empáquele, hermano, porque se le va la hora del lonche. ¿Verdad? Y es una manera que uno puede dar testimonio. Y un hermano me decía, no, pastor, que me van a decir que soy, pues dele, pues ¿cómo? Porque está negando. Recuérdese cómo le fue a Pedro cuando negó al Señor.
Tuvo que llorar amargamente. Si negamos al Señor de alguna u otra manera, hermano, le decía al hermano, mire, Dios nos va a dar algo para que nos vamos a llorar amargamente y vamos a entender la lección. Pero ¿para qué si alguien ya la padeció por nosotros? Este es el ejemplo de Pedro. Gran ganancia. La piedad, hermanos, es una adquisición muy valiosa. Dele gracias a Dios por lo que tiene, hermano. Porque podemos venir poco a poco a la iglesia, a la casa de Dios, porque tenemos una Biblia. Hay gente que no tiene. Hay presos que quisieran tener una Biblia y no la tienen. Hay personas en Cuba donde está el comunismo, en China donde hay comunismo, ¿dónde? En Sudamérica, no me acuerdo en qué país, Uruguay, no, Venezuela, por ejemplo, y no sé si es en Nicaragua, por allá, otro país donde hay comunismo, ¿verdad? Y hay hermanos que quieren una Biblia, que anhelan tener palabra de Dios y algunos no la pueden tener. Y usted y yo tenemos. Y no solamente una. Gracias a Dios. Tenemos la libertad de... ¿A dónde vas? Voy al templo. ¿A dónde vas? Voy. Estoy mandado con el hermano. ¿Dónde vas? Pues voy aquí. ¿Dónde vas? Pues voy a orar aquí afuera. Y no están los militares allá afuera. A ver qué... No, pues estoy limpiándome el zapato. No, estoy orando. Tenemos libertad, gracias a Dios. Gran ganancia, es de gran valor, hermanos, la piedad, el desarrollar la piedad, el ejercitarnos en la piedad, en la devoción al Señor. Nunca pierda, hermano, su corazón por las cosas de Dios. Nunca lo pierda. Esta pandemia no nos debe de hacer alejarnos de Dios, al contrario. Yo creo, hermanos, que es una prueba de parte del cielo o de Dios para ver qué tanto amamos a Dios. ¿Verdad? ¿Qué tanto amamos a Dios? Pues aquellos cristianos que leen su Biblia nomás cuando vienen a la iglesia, bueno, pues les va a fallar su fe y se van a tambalear, como dijo el Señor Jesucristo, con todo esto. Claro que ya esto nos tiene hasta la coronilla, hablando humanamente, ¿verdad? Ya estamos hartos. Ya no aguantamos porque pero hermano, pero si todo viene de Dios, no tenemos por qué hartarnos. Hay que tomarlo como de Dios, que viene de Dios, y estamos limitados, estamos restringidos en muchas cosas, aún en nuestra estancia en la iglesia, pero un día todo va a terminar, todo esto. Vamos a volver, vamos a entrar a nuestras actividades regulares, normales, vamos a poder saludar a los hermanos de mano. Que no se siente mal, ¿verdad? Para esconder la mano, porque quienes estiran la mano no la esconde. Hace como un mes y medio fuimos a una iglesia a predicar de rápido, un aniversario. Y ahí decía que no, igual que aquí, ¿no? Cubrebocas obligatorio, no se salude de mano, distanciamiento social. Íbamos entrando. Hermano, pastor, ¿cómo está? Me dice un hermano de ahí. No lo conocía, yo creo que él me conocía no sé de dónde, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, yo con las manos en la bolsa y mi Biblia metida. Dios le bendiga y mi cubrebocas. Gracias, hermano. Y el hermano, ayer no lo traí, pero Dios le bendiga. Y a mi esposa le dije, saca el antibacterial porque lo vamos a necesitar. Y no es que sea uno delicadito, no, hermano, pues es que no sabe uno. Digo, no sabe uno, ¿verdad? Uno se rasca los ojos, la cara o el sudor y todo eso, y pues ya tiene uno que andar ahí ¿verdad? Y ahí tratando de esconder, ya, ahora sí, otra vez, vamos. Y allá en la entrada otra vez, hermano, pastor Roí, ¿cómo está? Y otra vez. Porque ya es algo, hermanos, no es cierto, hermano, la fraternidad nos llama, nos dice el hermano, la hermana, salúdalo, ¿verdad? Y a veces más con los ojitos, las pestañas, nos decimos hola y adiós, pero un día todo va a cambiar en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en todas las vicisitudes que estamos teniendo como sociedad. Pues, confiamos en el Señor que pronto vaya a volver a su normalidad. Pero mientras, hermanos, Dios espera de usted y de mí que seamos cristianos piadosos. Voy a terminar. Segunda de Pedro 1:7, y con esto termino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 1,
versículo 7. Dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿se da cuenta, hermano? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque es perecedero, se prueba en el fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La piedad, hermanos, esto aquí leí, primera de Pedro, perdón, no leí mal, es segunda, ¿verdad? Perdón, es segunda de Pedro 1:7, perdón. Segunda de Pedro 1:7 dice, a la piedad hay que añadirle afecto fraternal y al afecto fraternal hay que añadirle amor. ¿Recuerda cómo se definió al principio lo que es piedad? Es amor por la obra de Dios, amor por la persona del Señor. Así que la piedad, hermanos, debe vivirse o no se puede vivir separado del amor. Obligadamente, vivir en piedad, ser piadosos, cristianos piadosos, incluye el amor hacia Dios, hacia la obra de Dios, hacia los preceptos divinos, hacia los mandamientos de Dios, hacia lo que Dios designe, amor al Señor. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren, hermanos, sobre todo cosa preciosa, dijo Salomón, ¿se acuerda? Sobre toda cosa preciosa hay algo mucho más precioso, que lo es nuestra fe y es la piedad al Señor. No deje de ser un hombre piadoso, hermano. Hermana querida, no deje de ser una mujer piadosa. Muchachos, aún su edad, su juventud, no dejen de ser piadosos para con el Señor. Seamos diferentes. Piedad. Dios desea que seamos cristianos piadosos. Que cuando pase, hermanos, esta prueba de nuestra fe, como dijo Pedro, Dios nos halle más probados que el oro mismo y que la escoria ya se haya quemado con el fuego y Dios nos haga ser aprobados. Me probará, dijo Job en Job 10:23 o 23:10. Me probará y saldré como oro purificado, limpiecito, sin escorias, con más amor por la causa de Cristo, porque no sabemos, hermanos, que más adelante que pueda sobrevenir a la iglesia del Señor, es decir, al cristianismo en este mundo. Ahora es esta pandemia, después, ¿qué será? Persecución. No sabemos, pero hay que manifestar nuestra piedad al Señor ahora que podemos ejercitarla. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminar con una oración, hermano.